En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you all to please stand. y abrimos nuestras Biblias We're going to open our en Bibles. Primera de Timoteo, capítulo 6, 1 Timothy chapter 6. y leemos los versículos del 3 al 5. We're going to read verses 3 through 5. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. 1 Timothy chapter 6, verses 3 through 5. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. If anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, he is proud, knowing nothing, but is obsessed with disputes and arguments over words, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such, withdraw yourself. Amén. Amen. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar, bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, hoy vamos a hablar del tema las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Today we're going to be speaking on the theme, the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of today's message. Y ese tema está en el primer texto que leímos, And that theme is found in that first verse that we read, donde dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. where it says, if anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, then he is proud. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. The wholesome words of our Lord Jesus Christ. El término sanas implica que son saludables, vivificantes y fortalecedoras. This word wholesome means that they are healthy, they are life-giving, and they are strengthening. Las palabras del Señor eran consideradas duras para muchos discípulos, The words of the Lord were considered harsh for many disciples, pero eran verdaderamente palabras de vida eterna. but they were truly words of eternal life. En Juan capítulo 6, versículo 60, John chapter 6, verse 60, dice que en cierta ocasión Jesús impartió una enseñanza on a certain occasion, Jesus was giving a teaching. y muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? And it says that the disciples were saying, this is a hard saying. Who can understand it? Y el verso 76 dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Verse 66 says that from that time, many of his disciples went back
and walked with him no more. Entonces el Señor dijo a los 12 apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? And so then the Lord said to the 12, do you also want to go away? Y fue entonces que Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. And that's when Peter, he answered and he said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Hermanos, las palabras del Señor a veces son duras, pero son palabras de vida eterna. Brethren, sometimes the words of the Lord are hard, but they are words of eternal life. Y vemos que Pedro lo sabía muy bien, And we see that Peter knew this very well. porque no se lo había revelado sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. It wasn't revealed to him by flesh or blood, but our Father who is in heaven. Hermanos, esas palabras de vida eterna están aquí en este libro sagrado. Brethren, those words of eternal life are found in this sacred book. Y nosotros vemos que el Señor también dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. It says, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Hermano, estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. These are the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Como dije anteriormente, son palabras saludables, vivificantes y fortalecedoras. As I said before, they are healthy, life-giving, and strengthening words. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo The wholesome words of our Lord Jesus se Christ, conocen también en la Escritura como la doctrina de Cristo. they are also known in Scripture as the doctrine of Christ. Y el apóstol Juan dijo esto acerca de la doctrina de Cristo. The Apostle John said this about the doctrine of Christ. Esto está en 2 de Juan 1, 9 al 11. You find this in 2 John chapter 1, verses 9 through 11. El apóstol dijo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. It says, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Luego el apóstol escribió en el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. And the apostle goes on to say in verse 10, if anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. For he who greets him shares in his evil deeds. Así que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo So therefore, the wholesome words of our Lord Jesus Christ es la doctrina pura y verdadera de Cristo, is the pure and true doctrine of Jesus Christ que promueve piedad, santidad y transformación en nuestras vidas. It promotes godliness and holiness and transformation in our lives. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo These wholesome words of our Lord Jesus Christ, no son solo reglas, they're not just rules, sino enseñanzas que conducen a la gracia de Dios, but they are teachings that will bring us to the grace of God, que conducen a la verdad y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. that will guide us to the holiness that with which no one shall not see the Lord. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo These wholesome words of our Lord Jesus Christ, son las enseñanzas fundamentales de la doctrina de Cristo, they are the fundamental teachings of the doctrines of Christ. que promueven fe, buena conducta y excelencia moral en la vida del creyente. They promote faith and a moral excellence in the life of the believer. Damos gloria a Dios We give glory to God por las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. for the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo The wholesome words of our Lord Jesus Christ le proporciona al creyente una base sólida de combate contra las fuerzas del mal. it gives the believer a solid foundation against the powers of evil. Esto lo vemos nosotros en Mateo 7:24, You see this in Matthew 7:24. donde el Señor dijo a sus discípulos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Hermano, ahí está el secreto. En oír y ser hacedor de la palabra. It says here, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them. There's the secret, brethren, in being able to hear and being able to do. Mire cómo dice el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Look at what it says, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Y dijo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. And it says, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Así que cuando nosotros leemos esto nos preguntamos, So when we read this, we ask ourselves, ¿qué determina que nuestra casa esté fundada sobre la roca? what determines that our house is built on that rock? Que nosotros seamos hacedores de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. That we would be doers of the words of our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos hacedores de las palabras de nuestro Señor Jesucristo hay aquí en este día? How many doers of the word of the Lord Jesus Christ are here today? ¿Está seguro Are you sure que usted no solo conoce la Escritura, sino que usted es un hacedor de lo que dice la palabra? that you just don't simply know Scripture, but that you are a doer of what the Scripture says? El apóstol Santiago habló de esto en Santiago 1:22. The Apostle James spoke about this in James 1:22. Él le dice a los creyentes, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yes, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Quiere decir que la persona que no es hacedor de la palabra del Señor se engaña a sí mismo. That means that the person that is not a doer of the word of the Lord, they deceive themselves. A veces nosotros oímos la palabra, pero somos oidores olvidadizos. Sometimes we hear the word, but we are hearers that forget. Se nos olvida la palabra que oímos. We forget that word that we heard. Pero el Señor quiere, en el verso 25 de Santiago 1, dice que el Señor quiere que miremos atentamente a la perfecta ley. It says in verse 25 that the Lord, He wants us to look into the perfect law, Que miremos atentamente en su palabra that we will look attentively upon His y que word, perseveremos en ella. and that we would remain steadfast No in it. siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. That we would not be forgetful hearers, but we would be doers of the word. Y entonces, y solo entonces, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Then and only then shall we be blessed in what we do. Así que el Señor dijo, So the Lord said, el que oye estas palabras, mis palabras, y las hace, lo compararé con un hombre prudente. He says, so whoever does and hears these words of mine and does them, I compare him, I will liken him to a wise man. Pero también dijo en Mateo 7:26, He also said in Matthew pero 7:26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. he said, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the Y sand. descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Mira lo que dice el verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. In verse 28, look what it says. It says, and so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teaching. Porque esta es la doctrina de Cristo. This is the doctrine of Christ. Estas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. These are the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Y si nosotros somos hacedores de esta palabra, And if we are doers of this word, tendremos una base sólida de combate contra las fuerzas del mal. we will have a solid foundation of combat against the powers of the Y enemy. cuando el enemigo venga contra nosotros, And so when the enemy comes against us, nuestra casa no va a caer porque va a estar fundada sobre la roca.
our house will not fall because it is built on the rock. Hermanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo So, brethren, the wholesome words of our Lord Jesus Christ, se conocen también en la Biblia como la sana doctrina. they are also known in Scripture as sound doctrine. Y esa sana doctrina, And this sound si doctrine, nosotros la guardamos, if we keep it, nos fortalece espiritualmente. it will strengthen us spiritually, Escuche bien, y nos protege del error and it will protect us from errors, y nos vacuna contra el veneno de las falsas enseñanzas. and it vaccinates us against the false teachings. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. That's very important that you and I would know that. Que nosotros guardemos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo That we would keep these sound words, these wholesome words of our Lord Jesus para Christ, ser fortalecidos espiritualmente so that we can be strengthened y spiritually para ser protegidos del error and be protected from any error, y recibir esa vacuna contra el veneno de las falsas enseñanzas. and receive that vaccination against the poison of false teachings. Mire, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo The Apostle Paul, writing to Timothy, en los versículos que leímos, in the verses that we read, en primera de Timoteo 6:3, 1 Timothy 6:3, dijo esto. he said this, Dijo, si alguno enseña otra cosa, dando a entender que se levantarán falsos maestros enseñando otras cosas. saying, if anyone teaches otherwise, it's giving us the understanding that false teachers would arise teaching other things, Enseñando una doctrina diferente teaching doctrines that are different a la doctrina de Cristo. to the doctrine of Christ. ¿Y qué es una doctrina diferente? And what is a different doctrine? Es la que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. It's the one that does not conform to the wholesome words of our Lord Jesus Y Christ. se puede articular de esta manera también. Es la que no armoniza con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. And we can articulate it in this way too. It's the one that doesn't harmonize with the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Así que va a haber maestros There will be teachers que van a traer enseñanzas diferentes, that will bring different teachings, diferentes a las sanas enseñanzas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. different from the teachings that we've received from our Lord Jesus Christ. El verso 3 también dice The verse 3 also says que esas enseñanzas diferentes que traen los falsos maestros that these different teachings that are brought by these false teachers tampoco armonizan con la doctrina que es conforme a la piedad. they also do not conform to the doctrine that is of godliness. Ya hemos aprendido We've already learned que por un lado that on one hand, la sana doctrina that sound doctrine, genera piedad it brings forth godliness. y la piedad genera temor de Dios And that godliness brings forth that fear of God. y el temor de Dios genera santidad en la vida del creyente. And that fear of God brings forth that holiness in the life of the believer. Por eso es importante esta doctrina de Cristo, That's why this doctrine of Christ is important. esta sana doctrina, This sound doctrine, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. these wholesome words of our Lord Jesus Christ, Cuando nosotros las guardamos, when we keep them, produce en nosotros piedad it produces within us y this la piedad godliness. produce temor de Dios And that godliness produces that fear of y el God. temor de Dios produce santidad en nuestras vidas. And that fear of God produces that holiness in our life. Pero por el otro lado, On the other hand, la enseñanza diferente that different teaching de los falsos maestros of these false teachers, no armoniza con la doctrina que es conforme a la piedad. it doesn't harmonize with that doctrine that has to do with godliness. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 4 que esos falsos maestros están envanecidos. That's why the apostle goes on to say in verse 4 that these false teachers, they are proud. Podemos usar la palabra también engreídos, We can use that other word that says they are conceited. conceited. Yes, se creen tener un conocimiento superior a los de los demás cristianos. They think that they have superior knowledge than others. Pero su conocimiento está basado en el ego y no en la relación con Dios. But their knowledge is based on their ego and not in that relationship with Y God. por eso Pablo dice, That's why Paul says estos falsos maestros
These false teachers, están envanecidos, they are proud. nada saben. They don't know anything. En otras palabras, son ignorantes. In other words, they're ignorant. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. They speak about God, but they don't know God. Y el verso 4 dice, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas It sospechas. says, but they are obsessed with disputes and arguments over words from which come envy, strife, reviling, and evil suspicions. En otras palabras, In other words, cuando hay un falso maestro en una congregación, when there is a false teacher within a congregation, trae a la iglesia pleitos y contiendas they bring to the church this strife and reviling y cosas negativas. and all these negative things. Mientras que por el otro lado, So then on the other hand, la sana doctrina, the sound doctrine, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, these wholesome words of our Lord Jesus Christ, traen a la iglesia bendición. they bring to the church blessing. Traen a la iglesia piedad, temor de Dios y santidad. They bring to the church godliness, fear of God, and holiness. Pero estos perturbadores But these disturbing men, traen a la iglesia dudas y turbación de espíritu. they bring forth doubt and trouble in the spirit. Así que esa doctrina diferente, So this different doctrine, sabemos que no viene de parte de Dios, we know that it doesn't come from God. no viene de nuestro Señor Jesucristo, It doesn't come from our Lord Jesus Christ. no viene de los apóstoles, It doesn't come from the apostles. porque los apóstoles fueron muy cuidadosos con la doctrina de Cristo. Because the apostles were very careful with the doctrine of Christ. Y ellos tomaron la doctrina de Cristo And they took the doctrine of Christ y ampliaron el conocimiento and they expanded that knowledge de la doctrina de Cristo, of the doctrine of Christ, pero nunca alteraron, but they never altered it. nunca contaminaron They never contaminated it. la doctrina de Cristo. The doctrine of Christ. Hallelujah. Así que la doctrina de Cristo es esencial en la vida del creyente. So the doctrine of Christ is essential in the life of the believer. Ahora, la doctrina falsa, Now the false doctrine, esa doctrina diferente, that different doctrine, viene de falsos maestros, comes from those false teachers. que el apóstol dice que están envanecidos, The apostle says that they are proud. que solo piensan en sus propios intereses They're only thinking about their own self-interest. y al final afectan negativamente a la iglesia. And at the end, they affect negatively the church. Ahora bien, Now then, más adelante further along, nosotros vemos a Pablo escribiendo nuevamente a Timoteo we find Paul, once again, he's writing to Timothy en su segunda epístola in his second epistle. y diciendo a Timoteo And he's saying to Timothy que no solo habrá falsos maestros, that there will not only be false teachers, sino también que habrá gente que no querrá oír la verdad de la palabra de Dios. but there will be people who do not want to hear the truth of the word of God. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. El apóstol dice, The apostle says no solo habrá falsos maestros, that there will not just simply be false teachers, sino que habrá gente también que no quiere oír las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. but there will be people who do not want to hear these wholesome words of our Lord Jesus Christ. Y el apóstol lo pone de esta manera y yo quiero que usted lo lea conmigo. The apostle puts it this way, and I want you to read it with En me. 2 de Timoteo 4:3 2 Timothy 4:3. dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. It says, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Esa palabra sufrirán That word endure or suffer, se puede traducir también como soportar. it can be translated also as they will support or tolerate. Ajá. Viene tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. The time will come when they will not tolerate that Dice, sound doctrine. sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
But according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Se amontonarán maestros conforme a sus deseos pecaminosos de la carne. They will bring forth these teachers in accordance to their own sinful desires of the flesh. Y el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. And in verse 4, it says that they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. O sea, Pablo dice Paul is saying que va a venir un tiempo that a time will come cuando habrá gente que no va a poder soportar la sana doctrina. where there will be people that will not be able to tolerate the sound doctrine. Y esa gente se va a expresar de esta manera. And those people will express themselves in this manner. No aguanto la sana doctrina. They will say, I can no longer tolerate the sound doctrine. No me gusta la sana doctrina. I don't like the sound doctrine. No la quiero en mi vida. I don't want it in my life. No quiero oír más ese mensaje. I don't want to hear that message No anymore. quiero esa palabra. I don't want that word anymore. No quiero recibir esa doctrina. I don't want to receive that Y doctrine. van a decir, la rechazo. They're going to say, I reject it. Me opongo a ella. I oppose myself to it. No la soporto. I don't tolerate it. Eso es lo que quiere decir That's what that means. cuando dice no sufrirán la sana doctrina. When it says they will not endure the sound doctrine. Pero mire lo que dice el verso 3, Look at what it says in verse 3. que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros. Because they have these itching ears, they will heap up for themselves teachers. Van a tener deseos de oír algo. You're going to have that desire to hear something. O sea, no soportan la sana doctrina, pero quieren oír algo. They can't endure that sound doctrine, but they want to be able to hear something. Quizás un motivador. Maybe something that's motivational. Alguien que les hable de las ofertas del Evangelio. Someone who will speak to them about the offers or the benefits of the gospel. Pero que no diga nada de las demandas del Evangelio. But speaks nothing of the demands of the gospel. Yo no sé si usted me entendió, I don't know if you understood me. pero hay predicadores que solo presentan las ofertas del Evangelio. There are preachers who just sometimes preach about the benefits or the offers that the gospel has. Y no dicen nada de las demandas del Evangelio. And they speak nothing of the demands of the gospel. ¿Cuáles son las ofertas del Evangelio? What are the benefits of the gospel? Bueno, nosotros las sabemos, We know them. porque aquí se predica y se enseña eso. But they're preached and they're taught here. Nosotros hablamos de las ofertas, pero hablamos también de las demandas del We Evangelio. speak about the benefits, but we also speak about the demands. Las ofertas son las siguientes. Cristo salva. The benefits are that Christ saves. Cristo sana. Christ El heals. Señor da cosas buenas a los que se la pidan. The Lord gives good things to those who ask. Y nos gozamos escuchando las ofertas del Evangelio. And so we rejoice in hearing all of these offers and benefits of the gospel. Pero también hay que predicar un evangelio completo, We have to preach a complete gospel donde hablamos de las ofertas, pero también hablamos de las demandas. where we speak about these benefits, but we speak about the demands. ¿Y cuáles son las demandas del evangelio? What are the demands of the gospel? Que el Cristo que salva y sana This Christ who heals and y saves que da cosas buenas a los que se la piden, and who gives good things to those who ask. ese Cristo también exige. This Christ, he also demands. Exige de nosotros entrega total. He demands from us a total surrender. Exige de nosotros lo que dice Marcos 12:30. He demands from us what it says in Mark 12:30. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. That we shall love the Lord our God with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength. ¿Cuántos estamos cumpliendo con las demandas del Evangelio? How many of us are fulfilling the demands of the gospel? Queremos oír las ofertas, pero también queremos o necesitamos oír, aunque no querramos, las demandas del Evangelio. We want to hear about the benefits of the gospel, but
we also need to hear, even though we may not want it, we have to hear about these demands of the gospel. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho una entrega total al Señor? How many of us that are here have made this total surrender unto the Lord? ¿Cuántos de los que estamos aquí que profesamos ser cristianos, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? How many of us that are here will say that we love the Lord with all our heart and our soul and our mind and all of our strength? Otra demanda del Evangelio es que Dios exige de nosotros pureza moral. Another demand of the gospel is that the Lord demands from us moral purity. En otras palabras, que nosotros seamos santos porque Él es santo. In other words, that we would be holy because He is holy. El Señor también exige de nosotros renuncia total. The Lord also demands from us that we would renounce to ourselves. Yo sé que a lo mejor hay algunos que no quieran escuchar esto, I know that there are probably some who don't want to hear all this, pero el Señor exige de nosotros renuncia total. but the Lord is demanding from us that we would renounce to ourselves. Estamos hablando de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. We're speaking about the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Estamos hablando de la doctrina de Cristo, We're speaking about the doctrine of Christ, de la sana doctrina. the sound doctrine. Mire lo que dijo el Señor en Lucas 14:33. Look at what the Lord said in Luke 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. It says, so likewise, whoever you does not forsake all that he has cannot be my disciple. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos del Señor? How many of us that are here are disciples of the Lord? Ya vemos que para ser discípulos del Señor tenemos que renunciar, hacer una renuncia total, renunciar a todo lo que poseemos. We already see in order to be a disciple, we need to forsake or renounce to all the things that we have. También Dios exige de nosotros God also demands from us abnegación. self-denial. Wow, esta palabra es dura. This is a hard word. Y muchos a lo mejor van a decir como los discípulos. And many are probably going to say like the disciples. Esta palabra es dura, ¿quién la puede This word is hard. soportar? Who can endure it? Who can understand it? El Señor exige de nosotros abnegación. The Lord is demanding from us the self-denial. Y eso está en Lucas 9:23. You find that in Luke 9:23. Mire cómo dice, y decía a todos, Look at what it says. It says that he said to them all, ya no solamente a los discípulos, not just to the disciples, ya no solamente a los 12 apóstoles, not just to the 12 apostles, sino que decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. it says, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hermano, estas cosas hay que hablarlas. Brethren, these things need to be spoken. Estamos llamados a anunciar todo el consejo de Dios. We are called to bring about the entire counsel of the Lord. Pablo dijo en Hechos 20:26, Paul said in Acts 20:26. por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. It says, therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all men. Y él le dijo a todos los hermanos que estaban allí congregados, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. He said to everybody that was gathered, therefore I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios We need to preach the whole counsel of y God. hablar de las ofertas del Evangelio, And speak about the benefits of the gospel, pero hablar también de las demandas del but Evangelio. also speak about those demands of the gospel. No podemos predicar solo lo que nos gusta We can't just preach what we like o lo que nos parece bien. or what we think is right. No podemos predicar solo las partes bonitas de la Biblia. We can't just preach about the nice looking parts of the Bible. Tenemos que predicar We need to preach que el Dios que da y que siempre está dando y que no hay quien se lo gane dando, that God who gives and is always giving and no one can beat him giving, también exige de nosotros muchas cosas. he also demands from us many things. Hermanos, el otro día Brethren, the other day en el ayuno
in the fast. Estábamos aquí un grupo de personas, como 20 personas. There was about 20 of us gathered here, Y yo estaba dirigiendo la oración por las peticiones. and I was leading the prayer for the petitions. Y orando, en mi oración, yo cité algo que está en la Biblia. And in my prayer, I quoted something that's found in scriptures, Está en Hechos 10:4. found in Acts 10:4. Donde la escritura dice que el ángel del Señor le dijo a Cornelio: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Where the angel said to Cornelius, he said, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Y mientras yo estaba orando, And as I was praying, en mi oración, in my prayer, yo decía al Señor: Señor, así como subió la oración de Cornelio, yo creo que sube también la nuestra, porque tú no haces acepción de personas. in my prayer, I said, just as it says, Lord, that the prayer of Cornelius went before you, I believe that our prayers go before you because you show no partiality towards people. Y mientras yo estaba aquí inspirado, orando por las peticiones, And while I was there inspired and praying for the petitions, de repente recibí una impresión tan fuerte que me estremeció en mi espíritu. I received all of a sudden something that impressed me so profoundly in my spirit. Y fue como si Dios me estuviera hablando audiblemente. And it's as if God himself was speaking to me audibly. Y me decía: sí, pero Cornelio estaba guardando mi palabra. And he says that, but Cornelius was keeping my word. Cornelio estaba haciendo lo que se le enseñó a que hiciera. Cornelius was doing those things that he was taught that he had to do. Hermano, ese es el mensaje. Brother, that's the message. Que tenemos, hermanos, que guardar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. That we need to keep the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Que cuando usted aprende algo de las Sagradas Escrituras, That when you learn something of Scripture, algo que el Señor ha mandado, something that the Lord has commanded, que usted lo guarde con todo su corazón. that you would keep that with all your heart. Y solo así, And only like this, nuestras oraciones van a subir a la presencia del Señor como subió la oración de Cornelio. then our prayers will rise up to the presence of the Lord just as Cornelius' prayers rose up to his presence. Porque ahí está el secreto para recibir respuestas a nuestras oraciones. There you find the secret to receive answers to our prayers. Que guardemos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. That we would keep all those things that the Lord has commanded. Que las guardemos, mire, como un tesoro. That we would keep them like a treasure. ¿Por qué yo digo esto? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. En Mateo capítulo 28, verso 19. Matthew 28, verse 19. El Señor dijo a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Y luego dijo esto, hermano, And then he said this, en el verso 20. verse 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Tenemos que guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. We need to keep all these things that the Lord has commanded. Y para usted saber cuáles son las cosas que el Señor nos ha mandado, usted tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. And in order for you to know those things that the Lord has commanded, you need to study Holy Scripture. Porque aquí están las cosas que el Señor nos ha mandado. Here you'll find the things that the Lord has commanded. Aquí están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Here you'll find the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Aquí está la sana doctrina, Here you'll find that sound doctrine, la doctrina de Cristo. the doctrine of Christ. Que cuando nosotros las guardamos, So when we keep them, eso nos da una base sólida de combate contra las fuerzas del this mal. gives us a solid foundation of combat against the forces of evil. Tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. We need to keep all those things that He has Mire, yo commanded. creo que el Señor a veces se pone impaciente con nosotros. I believe that sometimes the Lord becomes impatient with us. Mire que el Señor es paciente. And you should see the Lord is patient. Pero mire lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en cierta Look at ocasión. what the Lord Jesus said to His disciples on a certain occasion. El Señor se pasaba así.
llamando la atención a sus discípulos. The Lord was doing this a lot. He would call the attention to the disciples. Muchas veces les decía, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? Many times he said to them, why are you so downcast, you men of little faith? En otra ocasión le dijo, ¿cómo no tenéis fe en Dios? On another occasion he said to them, why don't you have faith in God? En otra ocasión le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? On another occasion he said to Peter, why did you doubt, man of little faith? Y mire lo que dijo en Lucas 6:46. Look at what he said in Luke 6:46. Le dijo esto a sus discípulos. He said this to the disciples. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? He says, why do you call me Lord, Lord, and do not the things that I say? ¿Dónde están las cosas que el Señor ha dicho? Where are the things that the Lord has said? ¿Dónde están las cosas que el Señor nos ha mandado? Where are the things that the Lord has commanded us? Están aquí en las Sagradas They are Escrituras. here in Holy Scripture. Hermanos, tenemos que obedecer al Señor. We have to obey the Lord, brethren. Tenemos que guardar su palabra We need to keep His word para que nuestras oraciones suban para memoria delante de Dios, so that our prayers will rise up as a memorial before Him, como subió la oración de Cornelio. just as Cornelius' prayer went up. Que se diga que Cornelio era un centurión romano, It should be said that Cornelius was a Roman centurion. no era judío, He wasn't a Jew. era un gentil convertido al judaísmo. He was a Gentile that had converted to Judaism. Y los escribas y fariseos le enseñaron a orar y a ayunar. And the scribes and the Pharisees taught him how to pray and how to fast. Y él aprendió a orar y a ayunar. And he learned how to fast and pray. Y se puso las pilas, como decimos nosotros, And he got on his, he did what he was supposed to y do. comenzó a orar y a ayunar. And he started to fast and pray. Los fariseos y los escribas le enseñaron a ser generoso The Pharisees and the scribes taught him to be generous y a dar limosnas al pueblo and to give alms to the people y a clamar al verdadero Dios en oración y en ayuno. and to cry out to the true God in fasting and in prayer. Le enseñaron la importancia de vivir una vida piadosa, una vida devota al Señor. They taught him the importance of living a godly life, a life that was devout to the Lord. Y le enseñaron temor a Dios, el temor de Dios. And they taught him about that fear of God. Vamos a leerlo. Esto no está en, esta cita no está en la lista de versículos que yo tengo acá, pero Hechos capítulo 10, el primer versículo nos dice todas estas cosas. Dice que Cornelio era de Cesarea y era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Y el verso 2 dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios, no de vez en cuando, oraba a Dios siempre. It says here in the book of Acts 10, verse 1 and 2, it says that this man, he was a man from Caesarea called Cornelius. He was a centurion of what was called the Italian regiment. And it says in verse 2 that he was a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Oraba a Dios siempre y ayunaba, dice la Biblia en el verso 30. In verse 3 it says that he also fasted. En el 30. Oh, in verse 30. Dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Ese es Cornelio hablando. This is Cornelius speaking. He says, I've spent 4 days ago, I was fasting until this hour. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. And he says, and in that 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. And he said to me, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Subió la oración de Cornelio His prayer went up porque estaba guardando lo poquito que había aprendido de la palabra de Dios. because he was keeping the little bit that he had learned about the Word of God. Así que usted estudie la Escritura. So you should study scriptures, Aprenda principios bíblicos learn those biblical principles, y aplíquelos a su vida. and apply those to your life. Guarde las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Keep the wholesome words of our Lord Jesus Christ. Averigüe cuáles son las cosas que Él nos ha mandado Search out what are those things that he has commanded, y guárdelas en su corazón and keep them in your heart como un tesoro.
as you keep a treasure. Y usted verá que el panorama va a cambiar en nuestras And you're going to vidas. see that scenery is going to change in our lives. Cornelio se ocupó diligentemente en guardar todo lo que se le había enseñado. Cornelius was diligent in being able to keep all those things that he had been taught. Y su oración subió a la presencia de Dios. And his prayer went up to the presence of the Lord. Sin duda, Without a doubt. los escribas y fariseos Those scribes and those Pharisees, tenían más conocimiento que Cornelio. they had more knowledge than Cornelius. Ellos eran maestros de la ley They en were the Israel. teachers of the law in Israel at that time. Ellos conocían las escrituras. They knew scriptures. Y Jesús sabía que los fariseos y los escribas conocían las escrituras. And Jesus knew that the Pharisees and the scribes, they knew scriptures. Y las cosas que los fariseos y escribas enseñaban eran aceptables delante de Dios. And the things that the scribes and the Pharisees taught were acceptable before God. Y por eso el Señor dijo That's why the Lord said que estos escribas y fariseos, that these scribes and these Pharisees, aunque tenían mucho conocimiento de la escritura, although they had all this knowledge of scripture, no eran hacedores de la palabra de Dios. they were not doers of the word. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where do you find that in scripture? Usted y yo lo hemos leído muchas veces. You and I have read this many times. Está en Mateo 23, versículo 3. You find it in Matthew 23:3. Dice que Jesús le dijo a la gente, Jesus Y a said to sus the people discípulos. and to the disciples. o sea, esto no era solo para los discípulos, sino para todo el mundo. This wasn't just for the disciples, this is for everyone. Él le dijo a la gente y a sus discípulos, todo lo que los fariseos y los escribas os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. It says in verse 3, therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. Porque todo lo que ellos le enseñan a ustedes es aprobado delante de Dios. Because everything that they're teaching is approved by God. Pero luego dijo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. He says, but do not do according to their works, for they say and do not do. Y Jesús continuó en el verso 4. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos son tan hipócritas que ni con un dedo quieren moverlas. Verse 4, he says, for they bind heavy burdens hard to bear, and they lay them on men's shoulders, but they're hypocrites themselves, for they themselves will not move them with one of their fingers. Qué vergüenza, amados hermanos. How shameful, brethren. Los líderes religiosos de la época Those religious leaders of that time, tenían mucho conocimiento de la palabra, they had all this knowledge of the word, pero no la ponían en práctica. but they didn't put it into practice. Hermanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Brethren, the wholesome words of our Lord Jesus Christ, son muy claras en las Escrituras. they're very clear in Scripture. Yo le exhorto I exhort you a que usted lea los evangelios, that you would read the Gospels. los 4 evangelios. Read those 4 Gospels. Léalos 1, 2 y 3 veces y muchas veces. Read them 1, 2, 3, and many Y times. que usted extraiga de los 4 evangelios las cosas que el Señor nos ha mandado. And that you would extract from those 4 Gospels all the things that the Lord has commanded Y us. que usted las guarde en su corazón. And that you would keep all those things in your heart. Usted va a ver lo que va a pasar en su vida. You're going to see what's going to happen in your life. Yo estoy en eso. I'm in this. ¿Y usted? What about you? Mire lo que el Señor dijo en su doctrina. Look at what the Lord said in his doctrine. En Juan 15:7. John Este es 15:7. un texto que nosotros le citamos mucho aquí. We quote this verse many times here. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesus said to the disciples, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Hermano, más claro no puede hablar el Señor. The Lord can't speak more clear, brethren. ¿Sabe qué sucede? What happens? Que la persona que guarda la palabra del Señor That person who keeps or abides in the word of the Lord, y que permanece en el Señor remains in the Lord, abides in the Lord, y el Señor
permanece en esa persona and the Lord abides in that person, y su palabra permanece en esa persona. and the word of the Lord abides in that person, Esa persona, como conoce las escrituras that person, because they know scriptures y las está guardando, and they are keeping that, nunca ora fuera de la voluntad del Señor. and they never pray outside of the will of God. Todo lo que pide la persona que permanece en el Señor Everything that they ask for, that person that remains in the Lord, la persona es tan prudente que pide siempre conforme a la voluntad de Dios. the person is so wise that they always pray in accordance to the will of Y God. por eso es que el Señor dice, That's why the Lord says, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, puede pedir lo que quiera. it says, if you abide in me and my words abide in you, then you can ask for what you desire, Porque va a pedir conforme a mi voluntad. because they're going to ask in accordance to my Y él will. dice, y les será hecho. And it says, and it shall be done. Hermano, vamos a ponerle diligencia a esto. Let's put diligence to this, brethren. Y usted verá que como subió la oración de Cornelio, You're going to see as the prayer of Cornelius rolls up, subirá también la nuestra. our prayers will also go up. Porque el Señor no hace acepción de personas. For God shows no partiality to people. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios es con vosotros. May the peace of God be with you.